comenzando con el programa, invitamos a nuestros próximos panelistas a que pasen al frente. Como segundo panel tenemos cómo mejorar los programas y la enseñanza de las vías terrestres en los niveles de delincuencia y posgrado. Como moderador tendremos al ingeniero Juan Carlos Espinosa Rescala, director general de Suma Sinergia SADSB. Y como ponentes tendremos al ingeniero Miguel Valles Ruiz, especialista en la aplicación de BIM para proyectos de carreteras. También contamos con la ingeniera Marielena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería AC. Y al doctor Luis Enrique Fernández Vaqueiro, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un aplauso, por favor, y adelante, ingeniero Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, en este panel vamos a enfocarnos a responder una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con cómo mejorar los programas y la enseñanza de las vías terrestres en los niveles de licenciatura y posgrado. Para responder esta pregunta se invitaron a 3 personas, tratando brevemente de explicar más o menos de qué va a tratar. La primera presentación va a estar a cargo del ingeniero Miguel Vallés, viene de Madrid, España. Básicamente yo lo presentaría como un amigo de México desde 2014 y tal vez antes. 2014 porque me consta, ha estado vinculado con el desarrollo y capacitación de personal en relación a diseño de carreteras en México y ha participado en varios proyectos importantes durante de 2014 a la fecha. Él nos va a platicar sobre la experiencia española en el diseño geométrico y desarrollo de proyectos de obras lineales, que es su especialidad y hablo en términos no nada más de cuestión de enseñanza, sino tiene experiencia en construcción y en el manejo de contratos de obra relacionados con cuestiones de carreteras. Por otra parte, que es muy importante porque nos va a dar un elemento que tiene que ver con dónde estamos parados en términos de la calidad de los programas de ingeniería civil en México, a cargo de la ingeniera Marielena Barrera Bustillos, que versará sobre este tema, nos va a dar información interesante sobre cómo estamos parados en México en ese tema. Y por último, la experiencia de la Universidad Autónoma de Yucatán por parte del doctor Luis Enrique Fernández, que de alguna manera nos proporcionará la visión local sobre este tema en particular. Para no extenderme en esto, le cedo el micrófono al ingeniero Miguel Vallés. Muchas gracias. Por favor, pueden poner. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación Mexicana de Ingeniería Vías Terrestres, su presidente Luis Humberto Ibarrola Díaz, a la SCT y al comité organizador del programa técnico. La ponencia que voy a exponer tiene 4 partes: un planteamiento histórico de la docencia de diseño geométrico en España, planteamiento docente de la técnica de diseño que hemos empleado, la estrategia y los medios docentes y éxitos y fracasos fundamentalmente pues, en otros países. En primer lugar, quisiera mencionar a 2 personas que han tenido una incidencia, 2 ingenieros que han tenido una incidencia muy grande en la ingeniería española. Uno mexicano, el ingeniero Isidoro Cano de la Torre. En la época en que él daba clase, creó una academia, solo había una escuela de ingeniería en España, la Escuela Politécnica de Madrid, y
Este ingeniero vio la dificultad de la entrada, es medalla de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos a nivel nacional. Vio la dificultad que había para entrar en la universidad, que era muy dura esa entrada, y creó una academia. Ahí nos formó a muchísimos ingenieros y nos transmitió la mentalidad de ingeniero, una mentalidad muy buena de ingeniero que asimilamos muchos de los ingenieros que pasamos por esa academia. Segundo fue José María Antolín Baigorri, que aún vive, y español. Este ingeniero era el jefe del grupo de apoyo técnico de obra de la empresa Dragados y Construcciones. ACS Dragados y Construcciones le sonará por el presidente, que es también florentino del Real Madrid, ¿no? Pues es la empresa más importante que hay de constructora española, y él se encargaba de proyectar pues, cantidad de carreteras, muchísimas carreteras, en un momento pues, prácticamente la mayoría de las carreteras que había en España. Tuvo la feliz idea de acercarse por Alemania a descubrir un nuevo sistema, una nueva metodología de diseño geométrico basada en los grados de libertad. Yo hice un programa de carreteras basado en la filosofía de movimiento de los PEIs. Di con él, estas suertes de la vida, y me dijo: Miguel, estás equivocado, lo que estás utilizando tú es de hace 80 años, y eso me lo decía hace ya 30 y tantos. La filosofía que cuentan es que tal y como piensas tú el problema, tienes una herramienta, un elemento geométrico que te ayuda a definir lo que quieres hacer. Tiré todo lo que había hecho, un trabajo de más de cerca de 2 años, y empecé de nuevo. Él me ayudó. En base a esa aplicación que acabé haciendo con más equipo de ingenieros, empecé a dar docencia en la Escuela Politécnica de Ingenieros de Caminos de Madrid. Ingenieros de Caminos, aquí es el equivalente a ingeniero civil, caminos, canales y puertos. Ahí se impartía clase, unas prácticas en la asignatura de caminos, en cuarto, la asignatura de proyectos, se enseñaba la metodología de cómo elaborar un proyecto. En el proyecto fin de carrera aplicábamos la enseñanza de diseño geométrico, no solamente de carreteras, sino también de ferrocarriles y canales y urbanismo. Y el proyecto fin de carrera dividíamos los 250 alumnos que había de media en la escuela, de que salían, lo dividíamos entre unos 25 o 30 alumnos por profesor tutor. E independientemente de todo esto, el proyecto fin de carrera servía para practicar todo lo que enseñaba yo luego en clases voluntarias de diseño geométrico de carreteras, aplicando todo lo que me enseñó el ingeniero José María Antolín. He llegado a tener hasta 220 alumnos, lo ideal han sido 60 alumnos, y ya contaré la forma de exponer las clases. Esta práctica tuvo un éxito estupendo, porque ya el primer año que lo hice, llevé los ordenadores. Llegó un momento que me cansé de hacer cosas en papel, de que los alumnos trabajaran en papel. Me llevé ordenadores de mi oficina, los alumnos traían debajo del brazo sus ordenadores. Empezamos con 17 alumnos enseñando a mover la geometría ya con ordenadores. Estoy hablando del año 86, o sea que hace 1986, que hace tiempo. Y fue un éxito tan grande que me dieron dinero para hacer un aula que luego les enseñaré, la empresa constructora de Dragados en concreto, de manera que saqué un trozo de espacio del aula de exámenes y creé un aula que ya les contaré, porque estratégicamente tiene su importancia. Esta docencia se extendió al resto de universidades españolas, haciendo un efecto cadena. O sea, ya no era yo solamente, sino que era gente de mi equipo, eran gente luego más adelante, gente que intervino de otros programas que venían también a los cursos de diseño geométrico, que se pusieron, profesores de universidades de Barcelona, de Santander, de Valencia, de Burgos, de Extremadura, de Granada, profesores que enseñamos nosotros a hacer diseño geométrico, algunos que venían de la empresa constructora donde ya aprendían toda esta filosofía que luego les voy a contar. El Ministerio de Obras Públicas tomó nota del tema, formé a todos los funcionarios durante cerca de 10 años, primero en las dependencias del Ministerio y luego en el Centro de Experimentación del Ministerio de Obras Públicas, dando cursos también para no solamente los funcionarios, sino también para empresas consultoras del país. Se extendió a comunidades autónomas, no solamente yo, sino más equipo, más gente, con un efecto cadena, diputaciones y ayuntamientos, al ejército,
El ejército durante bastantes años también aprendieron, utilizaron estas enseñanzas cuando iban a las guerras a ayudar en huracanes también, para hacer castrametaciones, es decir, el arte de hacer castros y para mejorar la seguridad en las carreteras, y fundamentalmente las empresas constructoras, que son, a mi juicio, le han sacado muchísimo partido a todo esto del diseño geométrico. Tengan en cuenta que la empresa constructora, por el hecho de mover la geometría y de proponer soluciones alternativas que mejoran la seguridad, la funcionalidad, pues la administración prácticamente no puede negarse. Por supuesto, esas propuestas son siempre a cambio de que les resulta económico, si no, no lo propondrían, ¿no? El objetivo de la empresa constructora es ganar dinero, entre otras cosas. Y por lo tanto, pues eso tuvo una incidencia, una repercusión muy grande. Los principios que se transmitían, dados por estos profesores que comentaba antes, eran que la mentalidad del ingeniero debe ser tal que no hay que dar nada por hecho, no hay que dar hecha una solución por obvia que parezca. En el diseño intervienen numerosísimos factores, una cantidad muy grande de factores y además variables en el espacio. Por lo tanto, hay que analizar todos los factores y cuanto más se estudian las soluciones, menos riesgos se toman en las decisiones. La única limitación es el tiempo. Entonces, la metodología de utilizar las herramientas de diseño para obtener soluciones en muy poco tiempo es muy importante, porque si no, no se toman. Uno se queda con la primera solución, que es la que le costó mucho, y defiende ya no hacer más cambios. Este espíritu de humildad es el que debe de prevalecer en el técnico que proyecta en obras lineales, ¿no? En la concepción del trabajo, como sabemos, intervienen cantidad de factores: funcionalidad, seguridad, comodidad, percepción y armonía estética, integración con el entorno, adaptación al terreno, permeabilidad transversal, adaptación al futuro, coste, etcétera, etcétera. Y todo ello hay que tenerlo en cuenta a la vez. Nos encontramos, bueno, esto estaba animado, pero parece que no funciona. Hecho para atrás en esta imagen, que lamento que estaba animado, pero con está claro que cuando hay factores, lo que enseñamos en la universidad es a negociar. Con todos estos factores que hay, ¿cómo se negocia con ellos? Porque hay que favorecer uno en detrimento de otro. ¿Cómo lo hacemos? Cuando los factores están sujetos al mercado es sencillo. El que más pesa es el que prevalece. Esa decisión es sencilla. Basta con saber qué es lo que cuesta. Pero cuando no están sujetos al mercado, les llamamos factores que son de humo. Y el humo, como dice la ley de Boyle-Mariotte, pues puede pesar más que, la recuerdan, ¿no?, los alumnos, ¿no?, puede pesar más que el plomo. Quiere decir que estos factores que no están sujetos al mercado, el único procedimiento que cuando las restricciones del análisis disponible están impuestas, la pregunta que hay que hacer es cuánto estamos dispuestos a favorecer un factor o a invertir en un factor en detrimento de los demás. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en un determinado factor? Y esa negociación solo se puede hacer moviendo la geometría, haciendo un análisis de sensibilidad. La forma de hacer el análisis de sensibilidad es moviendo la geometría. Muevo la geometría, que he mejorado con respecto a lo anterior. Otra vez muevo la geometría, que he mejorado. Y esos cambios tienen que ser muy rápidos. La forma de proyectar es: yo diseño, modelizo, esa modelización tiene que ser muy rápida y muy ágil, ha de tener una interactividad, una potencia, un bajo costo de todo, de tiempo, de economía, de todo. Como consecuencia de la modelización, el sistema informático nos tiene que dar respuesta inmediata a cantidad de preguntas, como por ejemplo el coste, la adaptación al terreno, la relación de movimiento de terracerías, la seguridad, las distancias de visibilidad de paradas. Nos tiene que dar respuestas inmediatas. Eso de esperar más de 3 segundos o 10 segundos no vale. Tiene que ser muy ágil. Como consecuencia de esa evaluación, volvemos a mover la geometría, volvemos a diseñar. Como consecuencia, otra vez modelizar, y ese ciclo se repite todas las veces que sean necesarias hasta que la precisión de los datos ya no da para más, en cuyo caso ya pasamos a la siguiente fase. Hablamos de un estudio de soluciones, pasamos a la fase de anteproyecto, pasamos luego a la fase de proyecto, donde ya la geometría prácticamente, la solución está bastante definida, aunque intervienen con más precisión más parámetros, ¿no?
Por lo tanto, la geometría debe dominarse como lo hace un pintor, con la forma de coger la paleta, mezclar los colores, o el conductor con la forma de cambiar las marchas, pisar los pedales, etc. Y otra cosa es hacer un buen cuadro o ser un buen conductor. Son cosas muy distintas. La geometría, por lo tanto, debe estar al servicio del proyectista y no al contrario. Y esto, que está puesto ahí en letras bien gordas, no es nada fácil de aprender. No es obvio. Lleva su tiempo. Y lleva además al lado una persona que te diga qué errores estás cometiendo y cómo debía ser la técnica, porque no es obvia. Y aquí es donde fallan mucho los aspectos docentes. Para hacer un buen diseño, ¿qué se necesita? Dominar la geometría, conocer la normativa, se da la asignatura de caminos, no solamente la normativa del país, sino la normativa de otros países, la ASTO, la normativa de los chilenos, la colombiana, etcétera, ¿no? Conocer materias relacionadas con la carretera, evidentemente, geotecnia, hidráulica, diseño estructural, experiencia que la transmite el profesor, que hace un compendio de todas las otras asignaturas para la aplicación a su proyecto y le dice que se está equivocando. Y luego disponer de los datos necesarios, que ahora ya están bastante solucionados, porque conseguimos datos espectaculares con muy poco esfuerzo. Datos muy buenos con muy poco esfuerzo para hacer proyectos. Antes era muy complicado esto. Para hacer un buen proyecto se requiere realizar un buen diseño geométrico. Para eso descubrí que lo mejor para enseñar era hacer un proyecto en alta montaña de no más de 15 alineamientos en horizontal. Eso significa que son unos 4 o 5 kilómetros de carretera de 7 metros de calzada, ¿no? Carretera convencional, o bien unos 15 a 20 kilómetros de autopista. ¿Por qué alta montaña? Porque cantan los errores de una forma espectacular. Si el alumno se equivoca, se ve enseguida. Los proyectos más complicados son en terrenos ondulados, en terrenos de lomería, que llaman aquí, ¿no? Los terrenos llanos, pues, y además la docencia es muy buena hacerla donde no existan problemas de tipo humano, que no aparezcan que si el alcalde ha dicho, que si la casa que viene, la construcción que viene por aquí o por allá, aunque las haya, ¿no? Es mejor hacerlo en terrenos muy... Esto dio un éxito muy grande porque enseña enseguida qué pasa cuando no mueves bien la geometría, enseña a adaptarse al terreno. Y son proyectos muy sencillos de hacer, mucho más sencillos que los de lomería o los que están en medios de zonas urbanas. Luego hay que establecer un adecuado contenido del proyecto para hacer un buen proyecto, ¿no? Esto lo hacemos en la asignatura de proyectos. Ahí enseñamos la memoria de sus anexos. ¿Más cerca, perdón. La memoria de los anexos, los planos, el presupuesto, las prescripciones que deba acatar el contratista, que consideramos como el documento primordial del proyecto, que aquí he visto que no lo se considera así, ¿no? Y las referencias necesarias a la construcción, que esas se desligan de los planos porque los planteamientos contractuales son diferentes. Tienen un planteamiento contractual diferente de lo que es la hoja del kilómetro, por eso esas referencias las sacamos de los planos. ¿Qué elementos utilizamos? Pues los grados de libertad, en esencia, lo que me enseñó José María Antolín es en estos elementos. De hecho, el cuarto elemento lo inventó él. Elemento fijo que pasa por 2 puntos, es decir, están todos los grados de libertad impedidos. El giratorio que pasa por un punto y se apoya en el anterior o en el siguiente. Es decir, que si movemos el que aparece ahí en rojo, el otro se mueve automáticamente pasando por el punto o a la instancia del punto que le hayamos dicho. El móvil o flotante, que tiene todos los grados de libertad libres. El giratorio tiene uno libre y el móvil o flotante los tiene todos. Quiere decir que si movemos cualquiera de los rojos, el móvil se adapta, ya sea tangente o sea curva. Y el acoplado, que es un caso singular del fijo, que se caracteriza porque, así como en el fijo definimos los puntos por coordenadas, en el acoplado se establece por cadenamientos. Y eso nos permite echar para adelante o echar para atrás un alineamiento. Eso se emplea, como pueden imaginarse, mucho en entronques, ¿no? De manejar estos elementos. Bueno, pues el secreto de todo esto es moverlo. Y para moverlo se cambian mucho los atributos. Se pasa de fijo a móvil, de móvil a giratorio, el fijo puede ser acoplado y hay que ponerlos de tal manera que los grados de libertad estén controlados. Y esto es lo que nos obvió. Aquel que proyecte con PACE hará una solución, pero yo si proyecto de esta forma hago 20 o 50 soluciones mientras él aún va por la primera. ¿Y en qué se traduce esto? Yo le decía a los alumnos, siempre que veáis un proyecto hecho con la geometría con por PACE,
Señor contratista, hay dinero para rascar un montón. Estamos metiendo agujero hacemos un agujero en el suelo, metemos el dinero y luego no sabemos dónde lo hemos escondido. ¿Qué es lo peor? Eso es lo peor. Hablamos de la corrupción. Pero qué grave es que un ingeniero invierta mal el dinero y los recursos, porque estamos manejando mucho dinero con todo esto. Las infraestructuras son muy caras y conseguir proyectos funcionales, seguros y económicos es una responsabilidad muy grande del ingeniero. Bueno, un ejemplo práctico, lástima que no tenga animación, pero bueno, imagínense que tenemos un alineamiento que es el fijo este primero, luego hay una esquina de una construcción que queremos pasar una distancia, pues damos las coordenadas de la esquina de la construcción, damos la distancia, decimos que pivote sobre ese punto y que se apoye en el anterior. A la derecha tenemos un corte de terreno donde el punto B está más alto que el A. Metemos una curva por 3 puntos que se pasa a 2 puntos, se desplaza eso para controlar las distancias de visibilidad de parada y el móvil se adapta automáticamente entre los dos. ¿Cómo haríamos con el proyecto con PIs? Movemos los PIs. Al mover el PI, traslapes. Venga, problema con los traslapes, ¿no? A preguntar ahora, ya hemos arreglado el traslape, vamos a preguntar la distancia a la casa. Pues me falta. Vuelta otra vez a tener problemas con el traslape. Nos da problemas, es decir, mal asunto, ¿no? ¿Cómo lo resolveríamos? Trabajando por grados de libertad. ¿Me falta espacio porque me estoy metiendo, necesito un muro entre la casa y la vía? Pues oye, me aparto un poco más. ¿Y cómo me aparto? Incrementando el desplazamiento y he terminado. Para eso es bueno compatibilizar no grados de curvatura, sino radios con desplazamientos. Lo mismo con el fijo de si nos falta distancia de visibilidad, cambiamos el disloque o el desplazamiento, volvemos a preguntarle al sistema que nos dé la distancia de visibilidad y tenemos el problema resuelto. 2 movimientos inmediatos de unos desplazamientos súper rápidos de meter y hemos terminado. Hay clara diferencia, es un ejemplo, ¿no? Otros conceptos que explicamos desde el punto de vista docente es a restituir un trazo existente, que se aprende mucho del movimiento de geometría y de grados de libertad. Trabajar en UTM, que esto lo hablaremos en la ponencia de BIM, que creo que se imparte dentro de 2 días, un tema importante. Yo, de hecho, tenía uno de los caprichos que tenía como profesor era que si un ingeniero salía de la universidad sin saber cómo se come que la Tierra es redonda, no pasaba la asignatura, no pasaba el proyecto fin de carrera, no pasaba nada. Análisis de la consistencia de radios y velocidades, adaptación del terreno y control de la salida de aguas, determinación de las velocidades del proyecto, que la pone el proyectista, no el político. Escala de valores a considerar el medio ambiente, importante, que es más importante y que es menos importante dentro del medio ambiente, que hay muchos factores. Estos factores que hablábamos de humo, pues son, por ejemplo, el riesgo geológico, factores de humo, riesgo geológico, el medio ambiente, muchos factores de medio ambiente, muchos factores de la seguridad. Pues hay que establecer escalas para saber qué es mejor, qué es peor y cuánto estás dispuesto a gastar a cambio de. La coordinación planta-perfil, un concepto que debería explicarse en todas las universidades, fundamental, porque hay que conseguir que la carretera sea autoexplicable, que sea intuitiva para el conductor. Y eso es una técnica muy sencilla de exponer. El análisis de seguridad, el estudio de visibilidades, que se debe ser coherente no solamente con lo que es la seguridad, sino también con el costo, que ya la contempla la normativa. Pero eso hay que hablar. Y luego, muy importante también, tener una integración con el presupuesto de forma directa, con el diseño. Es decir, que yo modifico el diseño, le doy un botón y que me diga que me está costando la obra, incluidos estructuras, drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo, pavimentación, etcétera. Y esa respuesta, esto ya lo hacíamos en Madrid, ya lo hacíamos en el año 2000. Ya teníamos ese tipo de integración. Y ahora la metodología BIM, que viene detrás, pero cuidado con la metodología BIM. Porque si un proyecto está mal diseñado, o es mejorable porque cualquier alumno que salga de la escuela lo mejora en 5 minutos, ¿de qué me sirve la metodología BIM? Es decir, se supone que la metodología BIM nos aportará cuando los diseños están bien hechos. Ya hablaremos el pasado mañana sobre el tema, pero esto es muy importante, que es un avance importante, cuidado, que no me estoy metiéndome con la metodología BIM, estamos consiguiendo muchas ventajas con la metodología BIM, pero antes hay que hacer un buen diseño. Aquí tiene un ejemplo de una carretera segura, o sea, intuitiva, ven que se aprecia la curva, no sé si se viene ahí, porque está coordinada la planta y el perfil,
de otra solución que no se ve que haya una curva. Y venga paneles direccionales, como le llaman los chevrones, ¿no? A poner chevrones porque la curva no se ve. Oiga, que se podía ver, ¿eh? Que ahí con un pequeñito cambio de geometría consigo que se vea la curva. Ahí ya no se ve. Esto hay que enseñarlo en las universidades, que es importante. Ejemplo práctico, ¿no? Cantidad de autopistas y carreteras están hechas ya con este criterio y eso es estupendo. Y esta es la forma, lo que conseguí, dieron un dinero importante e hice un plano basado en un curso que di en una universidad, que vi esta distribución más pequeñita. El aula, como ven, aquí tiene 15 por 13 metros, donde tengo un sistema de proyección. Lo importante es que todos los ordenadores están mirando a la pared. Mientras yo explico o se hacen exposiciones, los alumnos están mirando lo que yo estoy contando en la pantalla, se dan la vuelta, practican lo que yo les he dicho, para que no interrumpan mientras sigo hablando. Si alguien se equivoca, levanta la mano, yo me acerco y le corrijo, pero yo no paro de hablar, con lo cual evito que haya murmullos. Fíjense qué cosa tan sencilla, y sin embargo esto supone en la valoración de los alumnos en la docencia 2 puntos sobre 10. He experimentado un montón de años este tema, ¿no? Los alumnos con actitudes son los que hacen progresar al país. De todos los alumnos que vienen, solo entre un 5 y un 10% acaban con actitudes para mover la geometría con soltura. De hecho, estos alumnos son los que enseñan al resto de los alumnos dentro de las propias, a hacer el proyecto fin de carrera. Y eso es un éxito porque les enseñas además a trabajar en equipo. Entonces funciona muy bien. Cuando había un problema en el proyecto de fin de carrera, me ponía yo a corregir a un alumno, creaba un corro al lado de 5 o 6 alumnos, los que cabían, y ellos a su vez lo contaban a los demás. Bueno, después de dar unas 1.100 horas al año, importante, de dedicación a los alumnos, de esas 1.100 horas de media, durante los 25 años que estuve impartiendo clases en la universidad en Madrid, que estuve también en muchas más universidades, les contaba en el último día la teoría de la motivación. Para mí la clase más importante del curso. De nada sirve que uno haga un buen proyecto si luego se dedica, actúa basado en una teoría X. Es decir, yo actúo por interés personal. La teoría Y, esto les hablo durante 3/4 de hora, 1 hora, sobre la teoría de la motivación. Teoría Y es que uno actúa por adquirir conocimientos, algo mejor a que sea por interés personal. Y la Z es que se da lo que se tiene sin esperar nada a cambio. Y con esto que conseguimos, que el ingeniero se plantee estar al servicio de la sociedad, es decir, que sin ética no hay futuro, que la ética es fuente de felicidad y de sostenibilidad. Y esto ha trascendido de una forma espectacular. Yo he tenido alumnos que al año siguiente venían a ayudarme. Oye, ¿qué haces tú aquí? No, vengo a ayudarte. Pues oye, venían a ayudarme. Ya, profesores, es decir. Y esto crea una satisfacción enorme. Esta teoría de la motivación es muy importante, que la he oído aquí en bastantes compañeros, expositores o conferencistas, y me ha encantado, me ha parecido, porque es lo más importante que hay. Los éxitos en la docencia del diseño geométrico se deben a la dedicación, a la experiencia y a la motivación. Muchos profesores de otras universidades me decían, es que a mí no me pagan para hacer esto, porque hay que dedicarle mucho tiempo. Uno echa cuentas a lo que le da, la hora, cuánto le sale la hora, y le sale a menos que el peor pagado, ¿no? Pero bueno, ¿el fracaso qué es? Falta de experiencia y corrupción. La clave del éxito también en la universidad pasa por conseguir una dinámica institucionalizada del diseño geométrico, cosa que hay universidades en España que lo han conseguido, pero en otras no. Yo todos los alumnos que tenía eran voluntarios. Tenía un filtro muy bueno ya en la universidad, pero es que luego eran voluntarios y antes de empezar les decía, es la asignatura donde más se va a exigir, y es voluntarios, y se apuntaban, hasta 220 se apuntaban. Solo he tenido 2 suspensos en los 25 años. Los demás todos eran notables, y el número de matrículas en los proyectos que eran de los más altos. De los 5 que se daban en toda la universidad, 2 eran de este grupo. En España ha sido un éxito muy grande, en Chile también se transmitió a cantidad de consultoras esta filosofía, en Colombia lo mismo,
Hay varias universidades que trabajan enseñando con la metodología de los grados de libertad, ¿no? Proyecto Grados de Libertad. Hice cursos a 5 universidades, a catedráticos y a profesores, universidades de Cartagena y en cantidades. En Brasil también hasta he tenido tesis doctorales con premios cum laude en diseño geométrico en la Universidad de Sao Paulo, pero es un problema lo que ha comentado un compañero anteriormente de la corrupción. En Ecuador, Perú también se han hecho pinitos, y en México, sobre todo aquí, se ha hecho un esfuerzo muy bueno desde hace muchos años. Primero se empezó en Puebla, fue la ingeniero Marta Vélez, que era la responsable de proyectos del Estado de Puebla, y junto con la Asociación de Ingenieros pues se hizo un curso, me invitaron, estuve una semana formando en diseño geométrico. Eso también el ingeniero Melo, que era el director de proyectos de la SCT, me invitó en el año 2014 y di 5 semanas de 7 horas a la semana de formación en diseño geométrico y en organización del proyecto, ¿no? El Instituto Mexicano de Transporte también estuve presente una semana, donde he visto que el ingeniero Emilio Mayoral, le felicito porque ha hecho trascender esa enseñanza a las universidades, me imagino contará más cosas, y lo mismo pues con las bastantes consultoras y constructoras que hay en México, y seguimos avanzando. Ahí les he dejado, por si quieren alguna pregunta, mi correo electrónico, pues si quieren alguna pregunta, porque en tan poco tiempo pues más no se puede exponer. Creo que me he pasado un poco y pido disculpas. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, yo creo que esta presentación hace un planteamiento, una propuesta de cómo, o por lo menos el enfoque que de alguna manera utilizó España en términos de cómo mejorar la cuestión de docencia específicamente en lo que es vías terrestres. Y bueno, para no demorar más el tiempo, le paso el micrófono a María Elena, que nos va a platicar de cómo estamos en México. Si me pasa, traje una presentación, creo que debe estar. ¿Aquí? Sí. Okay. Bueno, voy a tomar mucho de lo que han dicho, que se ha hablado de éxitos y fracasos en ingeniería. Yo voy a hablar de un panorama nacional. Primero, ¿qué es CASEI? Porque no todos saben qué es CASEI. CASEI es el organismo que evalúa las ingenierías en México, pero también tengo que decir que es el único organismo mexicano que tiene reconocimiento internacional por pertenecer al Washington Accord, que es el organismo mundial que reconoce a los mejores organismos de ingeniería del mundo. Somos uno de los 3 países latinoamericanos que formamos parte, ya sea como provisional o definitivo, del Washington Accord de 27 países del mundo. ¿Qué implica que CASEI sea un miembro del Washington Accord? Significa que los estudiantes que egresan de programas acreditados del CASEI, sus títulos se les reconoce como sustancialmente equivalente en 22 países del mundo. Eso es lo que significa. Adicionalmente, CASEI tiene un convenio con el sello europeo para que se les reconozca a los programas acreditados por el sello europeo en 29 países del mundo. Es decir, ¿qué quiere CASEI? Que los programas que acredite CASEI sea porque la calidad de formación sea equivalente a los mejores del mundo. Eso es lo que significa. Bueno, pues hablaré de la parte de ingeniería vial. Bueno, ingeniería vial en México es un área terminal de la carrera de ingeniería civil, que en muchos países tiene muchos nombres, pero en México es la ingeniería que está relacionada con las vías terrestres, principalmente el área de
relacionado con las vías terrestres está a nivel de especializaciones y maestrías en México. Pero todos los programas de ingeniería civil tienen un área que tiene que ver con este aspecto. También es muy importante que en el caso de México, en México existen 5,400 programas de ingeniería. De estos 5,400 programas, casi 5,000 son objeto de acreditación, es decir, tienen 2 generaciones de egreso. Eso quiere decir que son sujetos de acreditación. De ese total de programas que hay desde técnico superior universitario hasta ingenieros, que son de 2 años a 4 y 5 años, el 22% están acreditados. Actualizo un poco la cifra que dio Eugenio hace un rato, que dijo 20, pero esta cifra que le estoy dando es al día hace una semana, 22%. Pero ustedes dirán, 22% es poquísimo. Pues no. Quiere decir, este 22% implica el 50% de la matrícula. Es decir, las grandes instituciones, las instituciones que se han preocupado por la calidad, tienen programas acreditados. ¿Qué hace la diferencia? Que hay muchas instituciones pequeñas que no se han preocupado por buscar la calidad y pues ese es el otro 50% de la matrícula. Y por eso se oye muchísimo como si estuviéramos en un gran desastre nacional. Pues no. Lo que quiere decir es, tenemos 22% de programas, sí, pero pongámosles número, inscritos ahí, están el 50% de los programas de los estudiantes. Y eso es un gran beneficio para México. En el caso de ingeniería civil, este porcentaje es mayor a la media. Ustedes podrán ver en la barrita amarilla qué porcentaje es el que equivale a los programas de ingeniería civil. Ingeniería civil es uno de las primeras ingenierías de México y es un programa que se ha preocupado por la calidad. Son un poco tradicionalistas, les da trabajo cambiar rápido. Sin embargo, sí hay una preocupación por la calidad. Aquí podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, podemos ver el caso del régimen público contra el régimen privado y vean la gran diferencia. En el régimen público, las instituciones, que estoy hablando, universidades federales, universidades estatales, tecnológicos, universidades politécnicas, se han preocupado por la acreditación. No sucede lo mismo en las instituciones privadas. Y eso no quiere decir que las instituciones privadas sean malas, que se entienda muy bien. Las instituciones privadas de alto nivel que ustedes conocen, TEC de Monterrey, Anáhuac, Panamericana, Ibero, la UDLA, todas esas tienen el 100% de sus programas acreditados. Es decir, no es porcentaje de programas, sino la matrícula que está inscrita ahí. Lo que quiere decir, hay una preocupación por ver la calidad. Sin embargo, la calidad también es un esfuerzo conjunto. Hay que trabajar todos. Y esto es un punto importante. No van a decir, es que María Elena dijo que las privadas son malas. No, yo dije
las grandes instituciones privadas tienen la totalidad de sus programas acreditados, así como públicas, hay públicas que tienen programas acreditados y públicas que no, pero hay una diferencia entre uno y otro. También lo pueden ver aquí por subsistema, es decir, el Tecnológico Nacional de México tiene un porcentaje menor, y estoy hablando de 255 tecnológicos, tiene un porcentaje menor de programas acreditados que las universidades públicas. Vean el caso de las universidades públicas. Las universidades públicas son las que han hecho un mayor esfuerzo, porque además son las primeras que crearon la carrera de ingeniería civil. Casi todos los que están aquí, más o menos de mi calaña, estudiaron en las universidades públicas y por lo tanto ahí se ve reflejado, ahí se ve la UNAM, ahí se ve las 34, 35 universidades estatales, están representadas ahí. Donde ven la gran diferencia es en las universidades politécnicas, que es un subsistema nuevo en el país. Es decir, es un subsistema que apenas se está creando, no tiene ni 10 años de existencia contra 100 años de las universidades. Entonces, por eso la gran diferencia que vemos de un sistema a otro. También tengo que hablar de qué debilidades encontramos en los programas. Y coincido con varias de las personas que anteriormente hablaron. La principal debilidad encontrada está relacionada con la vinculación. Y cuando hablamos de la vinculación, CASEI pone un esfuerzo especial que para que un programa se acredite tiene que demostrar que tiene interacción permanente con lo que le llama grupos de interés. No le llamamos empleadores, ni le llamamos colegios, no. Para nosotros los grupos de interés son todos aquellos que tienen algo que decir sobre la mejora del programa. Estoy hablando los que los emplean, egresados exitosos, colegios de profesionales, cámaras, asociaciones, estudiantes y profesores con experiencia laboral. Es decir, no puedes hablar de qué necesitas en el campo laboral si nunca has trabajado. Entonces, ese punto es un punto que CASEI le pone muchísimo interés. Tiene que el programa demostrar que tiene interacción y que se reúne con ellos y que toma en cuenta las necesidades expresadas por los grupos de interés. La otra parte que se ve como una debilidad es el profesorado. ¿Y por qué digo que se ve como una debilidad? Porque hay como dos políticas. La política de la academia que busca doctores y busca investigadores, y la política del sector productivo que busca expertos, que busca especialistas, que busca que estén actualizados en el área. Y entonces el país ha tenido dos políticas paralelas, una la de la academia y la otra la del sector productivo. Y lo que está tratando de hacer CASEI es que ya no sean paralelas, sino que se converjan en algún lugar. Y eso es un punto que CASEI está poniendo énfasis en sus indicadores, porque no, en lugar de pedir que tengas un porcentaje de doctores o porcentaje de profesores en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, pide que seas experto en lo que enseñes
Es decir, si yo enseño diseño de carreteras, tengo que haber diseñado carreteras y trabajado en el diseño de carreteras. Ese es un punto relevante para CASEI, que el profesor sea experto en lo que enseña. Y el tercer punto tiene que ver con el plan de estudios. Bien se dijo en 2 de los paneles que oí, donde habían varios de los expositores tienen programas acreditados por CASEI, tanto Baja California como Nuevo León, ahora Yucatán, tienen programas acreditados por CASEI. Todos sus programas están acreditados por CASEI. La UNAM, todos tienen sus programas acreditados por CASEI. Y son las 3 debilidades. ¿Y por qué hablamos de debilidades? Porque hay temáticas como la que acaba de decir el maestro, que no, algunas cosas no se tocan. Por ejemplo, siguen viendo en muchos programas AutoCAD y ahora el mercado, por ejemplo, para licitaciones Ciudad de México, te piden que el proyecto sea en BIM. Y BIM no lo vieron, y lo tienen que aprender después. Entonces, hay una brecha y yo digo que hay 3 debilidades en los programas de ingeniería civil. 3. 1, el manejo del idioma. ¿Y por qué? El 93% de la literatura que tienen los programas de ingeniería civil a nivel de licenciatura está en español. Y luego les ponen como requisito de egreso que pasen el TOEFL 550. Cuando el chavo terminó la carrera, jóvenes, terminaron la carrera, les pasaron todas las materias y ahora les dicen, pero no pasaste el TOEFL, por lo tanto no te puedes titular. Y entonces lo sienten como una brecha, una barrera burocrática. ¿Cómo llegaste a ser ingeniero si puedes leer, si no puedes leer un manual en inglés? Esas son las incongruencias, cuando el plan de estudios debió incorporar materias que van al principio más español que inglés y al final más inglés que español, que puedas leer y tengas la habilidad para leer y hablar inglés. Y se puso hace rato y me gustó mucho en el panel que decía, número 1, que hable en inglés. Número 2, tenemos una debilidad en diseño. Diseño, es decir, tenemos que fortalecer el eje de diseño en los planes de estudio. Aquí acabamos de ver un ejemplo. Y tercero, algo que comentó Renan, la parte de emprendedurismo y gestión es indispensable. Los ingenieros gestionamos proyectos de ingeniería con emprendedurismo y creatividad. Esas son las 3 debilidades que tienen los planes de ingeniería. Y esto es muy relevante mencionarlo porque tenemos que hacer un esfuerzo. Y el emprendedurismo no es llevar una materia de emprendedurismo, de creatividad, señores. Es un eje transversal. Es un eje en los que todos los maestros tenemos que orientarnos para crear el ingenio entre los jóvenes. Bueno, aquí comento, gracias Luis, que yo encuentro áreas de oportunidad, así le llamo. 1, la antigüedad y actualización del personal académico es clave. 2, la limitada vinculación con los colegios. Y 3, la pertinencia del plan de estudios, que son los 3 puntos que mencioné.
Esto nos lleva a un punto que yo detecto en la planta académica. Con esto de la política, que más doctores, más SNIs, los profesores han transitado, no es culpa del profesorado, han transitado de la licenciatura a la maestría al doctorado y ya son SNIs, pero nunca pisaron el campo profesional. Entonces, ¿quién va a dar diseño de carreteras si no es una persona que haya trabajado ahí? Y esto es algo que tenemos que fortalecer en los planes de estudio. La segunda es, aquí les va a doler a todos, la falta de colegiación y certificación de los profesionales de ingeniería. Aquí varios ya me oyeron y yo ya, es un problema de México. Existen 1.750.000 ingenieros haciendo ingeniería, no quiero decir ingenieros, haciendo ingeniería, 80 certificados. Entonces, ¿quién dice que están actualizados? Las certificaciones para demostrar que están actualizados. Y la ingeniería es una profesión de riesgo social. Por lo tanto, si los ingenieros nos equivocamos, pasa el socavón y matan a 2 personas o 10. Se cae un puente y matamos a quién sabe cuántos. Por lo tanto, tenemos que buscar la certificación profesional como algo indispensable para los ingenieros. Y la otra cosa que tenemos que fortalecer, el área de vías terrestres en los planes de estudio, ya sea a nivel licenciatura como primera acción o a nivel posgrado, pero con nuevas cuestiones como la seguridad, la sustentabilidad, otros términos que son indispensables incorporar al plan de estudios. Y la preocupación es, creo que México tiene un gran problema de vías terrestres, si no vivan en la Ciudad de México para que lo sientan. Y no hay ingenieros en vías terrestres, no hay ingenieros en transporte. Entonces, ¿quién está solucionando los problemas? Estamos hablando de una prioridad que se llama pertinencia. Pero veamos el caso de este otro punto de vista, que no es CACEI, que es el Centro Nacional de Evaluación. El Centro Nacional de Evaluación evalúa a los estudiantes cuando egresan de ingeniería y sucede exactamente los mismos. ¿Qué porcentaje les dije que están en programas acreditados? 50. 50 no pasan. Los que están en programas no acreditados. Tenemos una congruencia 1 a 1. Es decir, aquellos estudiantes que no están en programas acreditados tienen severas debilidades en su formación. Este es el dato del Ceneval de último, y ahí pueden ver que el 50% de los que presentan el examen de egreso de ingeniería civil no lo aprueban. Y aquí podemos ver por qué no lo aprueban. Y aquí los que aprueban, aquí podemos ver, hay una diferencia también entre las públicas y las privadas, pero vean la diferencia. Las privadas sacan mejores testimonios de alto rendimiento que las públicas. Entonces, aquí empezamos a cuestionar algunas cosas. Hay una congruencia entre la calidad y los resultados de los estudiantes. Hay necesidades claritas en 3 puntos. 1, mejorar la formación de los profesores, lograr certificaciones profesionales de los ingenieros, fortalecer las áreas de diseño y de gestión y de creatividad en los planes de estudio, mejorar la tecnología en el aula.
Y eso nos está diciendo mucho de pertinencia. Aquí pueden ver los testimonios por sexo, y ahí tengo que reconocer que nos ganan los hombres, pero no siempre, los mejores promedios son las mujeres, así que no siempre, solo aquí en el EGEL, pero la diferencia no es sustancialmente relevante. Aquí podemos ver el comparativo de los niveles de desempeño por área, y está marcada el área de diseño de cimentaciones y carreteras. Le marqué esa área porque es el área de este congreso. Ahí están las otras áreas que evalúa el EGEL, y ustedes pueden ver que donde mejores resultados se tienen en testimonios de alto nivel, que es la negrita, es en esa área. Y donde menores resultados insatisfactorios es en esa área. Y la razón es muy sencilla. Los que hacen ese examen son los académicos. Los que dan los reactivos son los académicos. Y es con base, no en las necesidades, sino es con base en lo que se enseña en las universidades. ¿Sí? Es que claro que era importante explicar ese punto. Pero este es el futuro. El futuro, antes le llamábamos industria 4.0, automatización, big data, minería de datos, ahora se llama 5.0. Y esto es el futuro de la ingeniería en su área. Otras formas de construcción de carreteras, otros materiales, nuevos materiales, lo dijo muy bien en el panel, dos paneles antes, es el futuro, nuevos materiales, nueva tecnología en la formación de las carreteras, y esto son temas que tenemos que introducir en los planes de estudio, como son el Internet de las cosas, la automatización, el Big Data, la minería de datos, etcétera, la nanotecnología. Muchos preguntan todavía por qué estudian química. Yo soy ingeniero químico. ¿Y cómo saben cómo se comporta un material si no saben química? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo vas a explicarte cómo se comporta un material si no sabes química? ¿Cómo vas a entender sustentabilidad si no estudiaste biología? Entonces, la pregunta es, y los chavos se quejan, que llevan muchas ciencias básicas, matemáticas, cálculo diferencial, integral, ecuaciones diferenciales, física, química, que es el coco de los chavos. Pero si no llevaran eso, señores, no serían ingenieros, serían técnicos. Y eso tiene una razón de ser en la ingeniería. Llevan ciencias básicas para entender el comportamiento de los materiales, tanto físico como químico. Para eso lo llevan. No son materias de relleno. Este es el futuro, ustedes lo pueden ver, nuevas reformas, nuevas formas hasta relacionados con la psicología. No me voy a detener aquí, nada más para qué. Pero aquí yo quiero hacer puntualmente algunos puntos, tomar unos puntos. La industria 4.0 requiere, y la 5.0 más, que los jóvenes en escenarios reales o virtuales desarrollen esas competencias. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cómo se construye algo si nunca he estado en el campo laboral? Por eso es la importancia de la práctica supervisada dentro del proceso de formación.
tomando modelos como Australia, con 3 prácticas durante la formación, o como los médicos incorporándose con residencias más supervisadas y proyectadas en la industria, o como el modelo dual que se mencionó anteriormente. Son ejemplos muy exitosos que favorecen y mejoran la enseñanza de la ingeniería y el aprendizaje de la ingeniería. Es muy relevante que la industria 4.0 y ahora la 5.0, que es cuando interviene el ser humano, porque la 4.0 se hablaba de la parte de automatización, pero la 5.0 es la interacción con el hombre, porque el hombre es el que interpreta los resultados de las máquinas. Entonces, en esa interacción se producen nuevos impactos y nuevas mejoras, pero esto impacta los planes de estudio. Ya no podemos pensar que los planes de estudio tengamos materias como estructuras 1, 2, 3, 4 y 5, seriadas, sino tenemos que buscar otras formas de estructurar los planes de estudio que permiten hacer que sean más flexibles, menos contenidos y más conceptualización de las cosas, mayor desarrollo de competencias. Y eso es lo que pide la industria 4.0 y 5.0, que los programas sean flexibles para que los avances que vaya teniendo la ciencia y la tecnología los puedas incorporar al plan de estudios en tiempo y forma. No esperar 5 años para cambiar el plan. Es decir, encontramos retos que para desarrollar la infraestructura del país no es una labor fácil, se necesita expertos. Hace unos días, si ustedes han estado, seguro que sí, revisando Facebook y toda la onda, salió un comunicado de Alemania y decía: se solicitan ingenieros mexicanos. Y luego salió uno de Australia: se solicitan ingenieros mexicanos. Y es por el proceso de formación. Es decir, pero nos piden 2 cosas: idioma y alta tecnología. Entonces, ¿qué nos permite? Tenemos ya la plataforma puesta con la acreditación. La acreditación lo que te permite es movilidad, lo que te permite es que tu título se reconozca como equivalente en 22 países del mundo. Eso significa, pero falta la otra parte, que los colegios hagan su parte y las asociaciones, que se conviertan también en reconocimiento del ejercicio profesional. Y a diferencia de muchos países del mundo donde hay Colegio Nacional de Ingenieros, en México tenemos 60 y tantos colegios de ingenieros, y no me digan asociaciones de ingenieros. Entonces no nos podemos poner de acuerdo de cómo entonces tomar ese tema del reconocimiento del desempeño profesional, que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Le damos la palabra al doctor Luis Enrique Fernández para platicar ahora sí de aspectos locales. Voy a cambiar un poquito. Sí voy a hablar de las experiencias de la Facultad de Ingeniería, pero bueno, ahí está aquí el contenido. Voy a arrancar con la pregunta inicial del tema del panel. Posteriormente, me quitaron aquí la imagen. ¿Me pueden regresar la imagen acá o cómo se regresa? Con esto, el rojito regresa. Es que ya Ya me fui. Bueno, voy viendo por acá. Ah, ya está. Gracias.
Entonces, la primera pregunta que surgió es del tema del panel es cómo mejorar los programas y la enseñanza de las vías terrestres a los niveles licenciatura y posgrado. Y de ahí surge una pregunta que es fundamental, que es tema de CASEI. ¿Qué es un programa educativo de calidad? Y la segunda pregunta es ¿cómo mejoro la calidad de mi programa educativo? Cuando yo me compro un coche, puedo decir que es un coche de calidad en función de los términos que yo defina de calidad. Puede ser que para mí un coche de calidad sea un coche que sea rendidor en gasolina. Entonces, si yo compro un híbrido, va a ser muy bueno. No, yo quiero un coche que sea muy potente. Por lo tanto, yo quiero que tenga 8 cilindros y por lo tanto va a consumir mucha gasolina. Entonces, cada uno de nosotros tiene que definir qué es calidad para uno, y esa es mi primera. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es calidad? Pues se voltea a ver a los programas educativos a nivel internacional, nos volteamos a ver a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, los programas de licenciatura son de 4 años. Aquí pongo imágenes de un ejemplo. Si uno hace el ranking de las universidades de Estados Unidos en el tema de ingeniería civil, está Berkeley, Stanford, UT, y pues bueno, muchos conocemos. Y esas universidades, así como nosotros tenemos CASEI, Estados Unidos tiene ABET, y ABET da unos lineamientos, establece un año mínimo de ciencias básicas, al menos 1 año y medio entre ciencias de la ingeniería y diseño, más formación complementaria. Entonces, en general, todos los programas en Estados Unidos son de 4 años, tiene esos elementos que son comunes. Cuando nos vamos a Europa, aquí pongo 2 ejemplos, el caso de Francia y Holanda. Perdón por no incluir España, ya sabía que iba a estar aquí España. Hice una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, así que muy buenos amigos los españoles. En el caso de Europa, muchos países siguen el Acuerdo de Bolonia, en el cual pues se establece que una licenciatura es de 3 años, y cito el caso de Francia y Holanda. En el caso de Francia tiene una característica. El diploma de ingeniero se da y se obtiene cuando tienes 5 años de formación, tus 3 de licenciatura más 2 de maestría. Y en el caso particular, si uno dice, bueno, pues Europa, grandes escuelas como es la Escuela Central, y agarré Nantes porque es una escuela con la cual tenemos vinculación aquí en la Facultad de Ingeniería y tenemos movilidad estudiantil. Vemos cómo son 2 años, primeros 2 años lleno de matemáticos, lleno de física, lleno de ciencias. Cambiamos a la Universidad Tecnológica de Delft, que es igual otro buen referente en conformación de ingenieros civiles, hablando de Europa, y vemos cómo desde el primer año sí hay formación en matemáticas, pero también hay mucha información práctica en torno a temas de ingeniería. Cuando nos movemos a México, pues vemos en México que hay programas desde 4 años hasta 5 años. Vemos, por ejemplo, un referente, pues es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, que su programa actual es de 8 semestres, ha cambiado su modelo educativo. Tenemos otros modelos pues más tradicionales, como conocemos, como es el de la UNAM, que recientemente actualizó su programa educativo, pero con una estructura un poco más pues tradicional. Ese es nuestro programa de estudios. En el caso de la Facultad de Ingeniería es un programa de 5 años. Una característica, obviamente a mí me gusta mi programa educativo, es un programa educativo que va cumpliendo mi modelo educativo como universidad, los requerimientos, las recomendaciones del CASEI, de la Comunidad Europea. Tiene el programa de Ingeniería Civil el reconocimiento del sello EURES, ha sido revisado por grupos de interés, entre los que están los empleadores, los egresados. Entonces es un programa que es balanceado, que incluye 4 áreas terminales: estructuras, construcción, hidráulica, hidrología y geotecnia y vías terrestres. Cuando hablamos del posgrado, ¿cómo son los programas educativos? Igual vamos a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos está muy estandarizado, hablando de la maestría,
que hay dos formaciones, la maestría en ingeniería y la maestría en ciencias, que básicamente son los mismos programas, nada más que en una lleva uno un poquito más de cursos y un trabajo terminal, en la maestría en ingeniería, y en la maestría en ciencias llevo un poquito menos de cursos y hago una tesis. Pero fundamentalmente los cursos son, en términos generales, los mismos. Cuando me voy a Holanda, me voy a Europa, ya uno ve que ahí en los 2 años de maestría es donde realmente se forma el ingeniero especialista. Y bueno, en el caso, por ejemplo, ya ve uno pavimentos, carretera, tránsito, etcétera, hasta nivel maestría, formalmente. En el caso de México, los lineamientos en torno al posgrado, muchos están orientados por el CONACYT. El CONACYT rige la calidad, mientras que CASEI rige la calidad para licenciatura. En el caso del posgrado, CONACYT rige la calidad para los programas de posgrado. Y resalto los programas de posgrado que son presenciales, que hay 2 grandes familias, los orientados a la investigación y los orientados a la práctica profesional. No voy a abundar en esto, yo creo que es tema de discusión para una mesa. ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de posgrado debiésemos tener para las ingenierías? Hay distintos puntos de vista. Tener posgrados orientados a la investigación tiene unas ventajas, tener posgrados orientados a la práctica profesional tiene otras ventajas. En el caso de nosotros como Facultad de Ingeniería de la UADY, nosotros tenemos un posgrado, una maestría por investigación, también tenemos el programa de doctorado, donde el eje central es el desarrollo de la tesis, el desarrollo de la investigación. Vale la pena mencionar que los cursos que damos son pertinentes y sabemos que la mayoría de nuestros egresados se dedican a la práctica profesional, pero vemos en la investigación el desarrollar la capacidad de innovar, la capacidad de actualizarse de manera constante, que son características importantes del ingeniero de hoy. ¿Qué retos tenemos en la formación de los ingenieros civiles a nivel licenciatura y posgrado? Pues la palabra clave es la calidad. Y en ese camino de la calidad tenemos muchos referentes que orientan el trabajo universitario, incluyendo la parte docente. Algo que es muy importante, y le pongo una cruz allá, estos referentes no se deben seguir ciegamente, ni tampoco debe ser una carga. Pongo la imagen de ese cieguito con un bastón. Entonces muchas veces vemos los lineamientos de CASEI o podemos ver un plan de estudios de Estados Unidos o de Europa y copio cosas, puedo copiar cosas y me vuelvo un experto en el palito, en el bastoncito del ciego. No soy capaz de ver más allá que el palito y lo que el palito me pueda señalar. Entonces, no debe ser un camino de ciegos. Y pongo esa imagen para todos los que son profesores acá. Muchas veces tienen esa visión los profesores. Un individuo que tengo que cargar con CASEI, con PRODEP, si soy internacionalización, con EIBET, EUREIS, EGEL, empleadores, CEP, SNI, mi modelo educativo, una gran cantidad. Esa no debe ser, todos estos referentes no debe ser una carga para el académico ni para el directivo. Debe ser, y esa es la visión que yo tengo, debe uno hacer de su institución una institución fuerte, que se pueda estar a la altura de los retos del día de hoy. Entonces, todas las recomendaciones bien entendidas por parte de CASEI y otros organismos internacionales, la CEP con el PRODEP, el CONACYT, los resultados del EGEL que ahorita nos acaba de presentar la maestra María Elena, que son resultados yo creo que es muy importantes. Nosotros, en nuestro caso, nuestros egresados, es obligatorio que presenten el EGEL, porque podemos decir que somos muy buenos, pero no hay nada como un organismo externo que evalúe a nuestros chicos, conociendo las necesidades sociales que tenemos, lo que indican los empleadores. Nos debe fortalecer como institución para poder ofrecer buenos programas educativos. Otro de los grandes retos que yo visualizo es en el tema de la formación,
es el hecho de las brechas generacionales. Podemos observar allá la generación Baby Boomers, generación X, generación Y y generación Z. Yo pertenezco a la generación X, tengo compañeros de trabajo, profesores que son Baby Boomers, algunos cuantos profesores que son generación X, y la realidad es que ya llegamos nosotros, están comenzando a entrar a la universidad, la generación Z, que, oye, ¿cuál es el problema que llegue la generación Z? Y la mayoría de ustedes dirán, bueno, pues ¿cuál es el problema? Bueno, pues que los que estamos dando clase nacimos y crecimos con otras maneras. Otra manera de manejar la tecnología, ustedes los chicos saben manejar mejor la tecnología. Otra manera de comunicarnos, de relacionarnos, no invertíamos 2 horas de nuestra vida o 4 horas de nuestra vida en redes sociales. El entorno familiar era diferente hace 30 años, los horarios de trabajo, los chicos ahora, y no me dejarán mentir ahorita que están aquí sentados, como diría unos amigos, tienen horario de cabaretera, ¿no? A las 2 de la mañana muchas veces están chambeando, cosa que para nosotros, cuando estamos más antiguitos, para más normal levantarse a las 5 o 6 de la mañana para estar a primera hora en la obra, en el trabajo, en el frente de trabajo. Distintas motivaciones, y ciertamente una gran ventaja yo creo que tienen las nuevas generaciones es la conciencia al medio ambiente. Entonces uno de los grandes retos es que tenemos que entender a nuestros estudiantes y tenemos que adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a estas nuevas generaciones, rompiendo nuestros propios paradigmas. La manera como yo aprendí no debe ser la misma manera como yo debo enseñar. Hay valores que no cambian, pero hay muchas estrategias que tenemos que adaptar. Finalmente cierro con 2 diapositivas acerca de buenas prácticas que visualizamos en la Facultad de Ingeniería. La primera es, los programas educativos incorporan recomendaciones de nuestro propio modelo educativo, una sólida fundamentación técnica y social, las recomendaciones de CASEI. Cuando uno ve un marco de referencia como el de CASEI, más que ver reglas que tengo que hacer el checklist para cumplir, lo que hay que entender es la filosofía, qué me está induciendo CASEI, hacia dónde me está orientando mis esfuerzos, y eso es lo que tengo que hacer. Igual marcos de referencia internacionales como puede ser EURACE, como puede ser EIBET, también obviamente, evidentemente, y lo me dijo la maestra Marilena, la importancia de los grupos de interés. En la academia pues tenemos una visión, pero tenemos que enriquecernos con la gente de la calle que está en el campo de batalla, nos tiene que retroalimentar con respecto a lo que estamos enseñando. De tal suerte que, ella puso una imagen, no estemos concentrados reinventándonos la rueda, cuando en realidad en el mundo ya estamos a nivel Fórmula 1, necesitamos ir a velocidades de 250 kilómetros por hora. El otro tema que creo que es muy importante y es un jalón de oreja para nuestros profesores, los que lo hacen, bravo, y les felicito, y los que no, tienen que trabajar en ello. Hay que fomentar el trabajo en equipo entre los académicos, llámese cuerpos académicos o grupos disciplinares. Es decir, tenemos que colaborar para trabajar de manera conjunta en la formación. No puede ser que haya un divorcio entre, no es el caso en mi facultad, pero entre el profesor que da mecánica de suelos y el que da pavimentos. Y no te metas con lo que yo enseño de pruebas de pavimentos, nadie me cuestiona porque yo tengo mi maestría, yo soy un experto, y no hay diálogo, y muchas veces formas al chico y no tiene las características que debe tener, ni pusiste énfasis. Entonces tiene que haber un diálogo al interior de los académicos, compartiendo, intercambiando experiencias para que podamos crecer en la formación y mejorar nuestros programas educativos. Y el otro gran tema y la experiencia que tenemos nosotros en la Facultad de Ingeniería de la UADY es que los programas educativos tienen que estar alineados, lo que son los programas educativos de licenciatura, mis programas educativos de posgrado y mis cuerpos académicos. He observado instituciones en donde en aras, como dice la maestra Marilena, me induce el sistema a tener doctores. Contraté doctores que salieron por allá con un perfil cualquiera, y de pronto creo un cuerpo académico del átomo del pavimento o del concreto, del asfalto.
Oye, ¿para qué le sirve esto? Pues no sé, pero estamos estudiando átomos y no es lo que la gente, no es lo que el programa necesita. Entonces yo tengo que tener todo esto alineado, programas de licenciatura, posgrado, mis cuerpos académicos, sus líneas de investigación, perfectamente alineados. Y si logro esa alineación, se va a dar un fenómeno muy interesante que nos pasa en la facultad. Nosotros, de nuestros 7 cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP, 6 de los 7 están consolidados. A nivel nacional es el 30%. ¿Y cómo se logra eso? Porque el mismo esfuerzo que yo hago como profesor impacta en mi cuerpo académico, impacta en mi docencia y licenciatura e impacta en mi docencia de posgrado. Entonces todo mi esfuerzo está alineado. Si tengo un proyecto de investigación, está alineado con el programa educativo. Puedo hacer que colaboren chicos de licenciatura con posgrado y no existe un divorcio. Entonces una muy buena práctica es que tenemos que estar alineados los programas educativos. Y cierro con estas 2 ideas que creo que es muy importante. Tenemos que construir una visión de éxito e implementar buenas prácticas. Y digo construir una visión de éxito y de cómo debemos formar a un ingeniero, porque no hay un molde único. Por eso yo inicié mostrando cómo enseñan o cómo son los programas educativos de Estados Unidos, de Europa, de otros lugares. No existe una manera única de formar a un ingeniero. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades locales y una visión global para que podamos formar ese ingeniero y tener esa visión de éxito. Hay que implementar buenas prácticas. CASEI las propone, no es vamos a cumplir lo que dice la maestra María Elena para darle por su lado a CASEI. No, vamos a implementar buenas prácticas que van a conducir a la formación de buenos ingenieros. Eso creo que es lo que es muy importante. Y siempre como institución no hay que conformarnos, siempre van a haber oportunidades para mejorar nuestros programas educativos y la manera como enseñamos. A mí me tocó una época muy padre, en el sentido como estudiante, me tocó tener estilógrafos y utilizar un filito para borrar mi plano, y me tocó terminar la carrera haciendo planos de AutoCAD, una época de transición que creo que fue muy bonita el poder hacer ese brinco. Y entonces, evidentemente, la manera como yo aprendí mi primer curso de dibujo no tiene nada que ver como se tiene que enseñar dibujo ahorita. Hay que romper paradigmas y siempre, pues ya enseñamos AutoCAD, hay que enseñar BIM, hay que promover BIM entre las distintas áreas. Y bueno, yo creo que siempre hay oportunidades de mejora. Y con esta idea cierro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos el panel. Debo reconocer que no moderé el tiempo. No cumplí la misión que me pidió aquí Humberto. Pero bueno, no sé si tengamos tiempo de algunas preguntas. Si me autorizan. Ya el siguiente panel ya pidió tiempo, entonces les damos las gracias a los 3 miembros del panel por el tiempo y dedicación a sus presentaciones. Muchas gracias por su participación y ponencia. A continuación invitamos al ingeniero Humberto Barrola, presidente actual de la Mesa Directiva Mitad Nacional, a que dé inicio a la entrega de reconocimientos. Un aplauso, por favor.